La Inquisición debe ser entendida como un tribunal eclesiástico que surgió en la Edad Media para hacer frente al brote de herejías que comenzaron a desarrollarse en la Europa occidental del siglo XII. Esta célebre institución no solo operó en Europa, sino que inclusive en la Nueva España llegó a funcionar un tribunal similar del que operaba en España. Tras la conquista militar de México, comenzaron a llegar a la Nueva España los primeros colonizadores, y con ellos la cristianización. De manera casi inmediata, la Inquisición comenzó a realizar actividades en el territorio recién conquistado. Se tienen registros de que el primer juicio llevado a cabo por la Inquisición data de 1522. Durante esta etapa, la mayor parte de los procesos fueron por los delitos de blasfemia y bigamia. Las instituciones religiosas en México crearon el Tribunal del Santo Oficio, cuya función fue destruir cualquier signo que fuera contra la religión católica, llegando a convertirse en una de las policías más crueles y severas de todas las que han existido. De mayor relevancia fueron los procesos seguidos en contra de aquellos indígenas que en secreto continuaban practicando las antiguas costumbres religiosas prehispánicas. Múltiples peticiones comenzaron a demandarle a la corona la implantación formal de un tribunal del Santo Oficio en la Nueva España. Diego de Espinosa nombró a Pedro de Moya de Contreras como primer inquisidor general en México en 1570. El Palacio de la Inquisición, cuyas obras comenzaron en 1732 y culminaron en 1736, siendo el arquitecto Pedro de Arrieta el encargado de la construcción. Actualmente, este edificio es el antiguo Colegio de Medicina, ubicado en las calles de Brasil y Venezuela, en el centro histórico. Se dispusieron los diversos métodos y técnicas que tuvieron como fin la búsqueda y el castigo de todos los delitos que atentaban contra la fe cristiana. Describamos algunos. Edicto de gracia. Consistía en confesiones voluntarias en un término de 30 o 40 días. Edicto de fe. Generalmente eran leídos cada 3 años y buscaban reafirmar la fe de los individuos. La denuncia. Se consideraba la base del procedimiento inquisitorial. No podía ser anónima y se necesitaban varias acusaciones en contra del individuo. Los inquisidores buscaban cualquier indicio de odio o venganza hacia el acusado. Después de la denuncia, se recopilaban pruebas, se reunían evidencias adicionales y se hacía la construcción del caso. La detención. El fiscal solicitaba la detención del acusado y se le embargaban o confiscaban sus bienes para que con estos el detenido sufragara los gastos del proceso. La defensa. Se dice que el acusado podía defenderse si poseía bienes para con ellos sufragar los gastos de un abogado defensor. La tortura. Es un tema bastante polémico, ya que algunos escritores han detallado que los procesos de tortura eran crueles y horribles, mientras que los folletos de las exposiciones sobre la Santa Inquisición y por su parte la Iglesia dicen que la tortura no era un procedimiento frecuente y cuando se realizaba era empleada solo como último recurso e iba de unos cuantos azotes a la hoguera. Existió una amplia gama de métodos e instrumentos de tortura. Se dice que solo se deben de tomar en cuenta 3. El tormento del cordel. Consistía en desnudar previamente al acusado, después se le colocaba sobre una mesa y se le sujetaba a ella. Uno de los brazos era enrollado con una cuerda de la muñeca al hombro. Se comenzaba a darle vueltas a la cuerda, a la vez que se le incitaba al acusado a que confesara. La negativa implicaba posteriores vueltas al cordel. Si el acusado no cooperaba, se procedía a la utilización de otro tipo de tormento. El potro. Este instrumento estaba constituido por una larga mesa en la cual se tendía al acusado. A este se le colocaban garrotillos bien apretados en los brazos y piernas, mientras se incitaba al acusado a que dijera la verdad. La tortura del agua. Si el prisionero, a pesar de haber experimentado previamente los tormentos señalados, seguía sin confesar, era sometido a la tortura del agua, que se realizaba de la siguiente manera. Al individuo todavía tendido sobre el potro, se le colocaba sobre el rostro un lienzo llamado toca,
y sobre él se vertía agua en gran cantidad. Esta tortura provocaba una fuerte sensación de ahogo, puesto que con el agua la tela se adhería a las fosas nasales y a la boca. Si el acusado confesaba en una etapa temprana del proceso, se le hallaba culpable de una herejía menor. Si era la primera vez que comparecía ante la Inquisición, solo era castigado con penitencias menores como las siguientes. San Benito, también conocido como el saco bendito, era un hábito especial que debía portar el acusado. Era amarillo y tenía una cruz aspada de San Andrés. Esta penitencia fue una especie de vergüenza pública. La abjuración significaba el reconocimiento de los errores cometidos e iba acompañada de la promesa de evitarlos. Podía realizarse de manera pública o en los autos de fe, de manera privada. Penas más graves fueron los azotes. Esta práctica comúnmente era pública. Se exhibía al acusado en lomo de mula mientras era flagelado. Estos podían ser desde 50 hasta 400 azotes. Ajusticiaban, decían, a aquellos que no creían o que no profesaban una fe, y se les hacía un juicio. Decimos ahorita es un juicio que se les hace sobre su confesión de fe, y por allá viene algo de esas notas históricas. ¿Cómo los ajusticiaban con instrumentos de tortura? Mi necesidad de mi parte es que los intestaban, les quitaban sus propiedades, por eso los acusaban de brujos, por eso los acusaban de hechiceros, para matarlos y quedarse y les quitaban todas sus propiedad. Es más que la verdad. Sí. Por eso era la Santa Inquisición. Una de la leyenda del monje que dicen que aparece por aquí en las noches. Pues en un caballo sin cabeza. Hay una placa ahí, dice que no, si hablan de esta otra leyenda, y sobre todo refiere a este fraile o monje, como le llaman, ¿no? Que vino hablando de justicia y esta intimidación de alguna manera, pues las personas siempre encuentran como algo atrayente en estas versiones, en estas leyendas, y sí, surge, ¿no? Que sale de aquí de los arcos a un lado donde están las imprentas, pues es como un fantasma, como un monje que decían, por los túneles que había, ¿no? O que hay todavía aquí del Templo Mayor, se descubrió un túnel que iba hasta las pirámides, y luego ya van asociando, y un monje, ¿por qué? Pues por lo llamativo de su hábito, de los monjes, fue como un laberinto, y ahí es donde nacen y surgen estas leyendas, como la leyenda de acá atrás de la mujer que llora, o ¿cómo le llaman? La Llorona. La Llorona, ¿no? Entonces viene a colación, ¿por qué? Porque pierde algún hijo y viene lamento, y pues surgen todas estas leyendas, tradiciones. Con figuritas acá. Mira, yo no quiero con la verdad, yo soy un mentiroso que digo puras verdades, ¿no? ¿Y fantasmas también ha visto? He visto a caballo, vas en un caballo, lo he visto de allá para acá, pero sin cabeza. O sea que van a caballote, un caballo blanco, y es blanco atrás, pero bueno, con su escuela así, y mano con la espada, pero es sin cabeza. ¿No te da miedo a miedo me da yo? Bueno, muy bien. Histórico de aquí de la Plaza de Santo Domingo. No, bueno, yo no entiendo de lo que me hablan ustedes. O sea, que si usted sabe alguna leyenda de por aquí. De aquí de la Plaza de Santo Domingo. El padre franciscano de nuestra historia llevaba una vida ejemplar dedicada a servir a Dios. Era muy querido, respetado por los fieles y toda persona que le conocía. Pero no todo era perfecto, pues también tenía enemigos que lo envidiaban y lo acusaron a la Inquisición de tener pacto con el diablo. Una noche que el padre se encontraba cenando,
fue apresado sin explicación alguna y llevado a una de las cárceles de la Inquisición, pero como las autoridades eclesiásticas no tenían pruebas para culparlo, decidieron que confesara aplicándole la tortura de trato de cuerda. El pobre padre, al encontrarse a 1,5 metros de altura, lo dejaron caer y lo levantaron de un jalón con dolores terribles. El padre se confesó una y otra vez inocente. Los inquisidores no se conformaron y le pusieron peso en sus pies para que el dolor fuera más intenso, pero aún así el religioso seguía declarándose inocente. Después de una prolongada y dolorosa tortura, se declaró culpable de todos los cargos y fue juzgado y condenado. El padre fue vestido con un gorro puntiagudo, capirote, y un capote amarillo de lana, que llevaba estampada la cruz de San Andrés, rodeada en llamas, San Benito, para que afuera la gente lo insultara y le arrojara cosas. Pero como el religioso era muy querido, la gente se encerró en su casa para no ver la humillación de la víctima. Después de la procesión, el padre fue ahorcado y decapitado. Cuentan los que presenciaron la ejecución que a la hora de ser ahorcado, el religioso se dibujó en el tronco el portón de una iglesia. Dicen las personas que viven en la localidad que una noche de verano, aquellos que pasan por el árbol y ven el portón de una iglesia, miran tras de él un gran número de feligreses y a un sacerdote sin cabeza oficiando una misa en latín. Dicen las malas lenguas que del cuello del sacerdote brotan chorros de sangre y que las palabras que pronuncia parecen brotarle del corazón. Seguramente es porque en vida fue un fiel juzgado injustamente. Al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición debemos entenderlo como el antecedente de las modernas instituciones represoras, que buscaban no solo incidir en los cuerpos de los individuos, sino también en sus almas. Luis González Obregón calcula que se pronunciaron 51 sentencias de muerte en los 235 o 242 años en los que funcionó en México el Santo Oficio, pero esto puede ser una conjetura. Llorante dice, por ejemplo, que solo en 1481 hubo 21,000 procesos y hay hasta quienes sostienen que la Inquisición no quemó a nadie en tierras mexicanas. Sin embargo, es muy probable que todos se equivoquen. Se cree que es falsa en este sentido la creencia de que el Santo Oficio atormentaba y torturaba a todos los reos, y es precisamente esta idea la que ha convertido la historia de la Santa Inquisición en la leyenda negra. Juana de Arco se te acusa de herejía, brujería, y ese hombre dice que lo empujaste. Quisiera llamar a mi único testigo, el Todopoderoso. Ordené a esta doncella que guiara a los franceses hacia la victoria. Espera un momento, haz de luz de mala entraña. Me ordenaste que guiara a los ingleses hacia la victoria. ¿Es eso cierto, señor? Verás, jamás creí que los dos se llegaran a encontrar en el mismo lugar. Esto es un tanto incómodo. ¡Hasta la vista! Eso fue extraño. Habrá que quemarla. Dejad a vuestro cocinero. ¡Quemen! ¡Es solo una criatura inocente! ¡Quemen a este! ¡Perdió un buen balde! ¡Juana, renuncia a tu fe! ¡Salva tu alma! No se angustien, amados padres. Dios no dejará que nada malo me pase. ¡Ay! Empieza a hacer calor aquí. No. ¿Qué pasó, papá? Ellos no la quemaron viva, ¿verdad? Por supuesto que no, querida. Sir Lancelot apareció en su corcel blanco y salvó a Juana de Arco. Se casaron y vivieron en una nave espacial. Fin. Bueno, es más fácil masticar esto que un video.